Hola a todos, gracias por vernos nuevamente. Estamos con Manuel Ferrari, director de la película De la Noche a la Mañana. Muchas gracias por tu tiempo y por conversar con Mundo Películas. De nada, un placer, ¿qué tal? Primero me gustaría preguntarte un poco sobre este guión que escribiste junto a Gabriel Medina y Rodrigo Muñoz. Cuéntanos un poco cómo converge la idea entre ustedes tres para luego llevarla al papel. Bueno, yo primero concebí la película y básicamente en los primeros 10 minutos era lo único que yo tenía claro. Una persona de unos 40 años recibía dos noticias, digamos. Por un lado, su compañera le comunicaba que iba a ser padre, o por lo menos que ella estaba embarazada, y por otro lado, que tenía una invitación muy de último momento a realizar un viaje. Hasta ese momento era lo único que sabía, ni siquiera sabía a dónde iba a viajar, y que ese viaje iba a tener una serie de complicaciones para él, cargando consigo la noticia de su futura paternidad. Y bueno, en ese momento recibí una invitación justamente a participar en una conferencia, yo en Valparaíso, por un amigo mío, que es Rodrigo Muñoz Galvez. Y ahí conocí Valparaíso, que había pasado yo muy brevemente de vacaciones en algún momento, pero la verdad que no la recordaba. Y me conecté muy fuerte con la ciudad y dije, bueno, para mí el lugar tiene que ser este. Y al poco tiempo me pareció que también era clave que la película participara no solo alguien con quien pudiera trabajar bien y confiar en su talento, sino que fuera chileno, porque la película para mí era clave no sacarme lo máximo posible la mirada turística que yo de manera natural voy a tener y intentar de acercarme de la manera más auténtica posible a la ciudad. Entonces trabajamos el guión con Rodrigo mucho tiempo. Hacia el final, cuando ya el guión estaba bastante desarrollado, decidimos que venía bien alguien que le dé como un cierre. Yo lo conozco a Gabriel de hace mucho y siento que algo de la película conectaba con su primera película, con Los Paranoicos. Y, y entonces lo convoqué y él le dio una especie de cierre al proceso de escritura que habíamos hecho con Rodrigo. La verdad que funcionó muy orgánicamente y yo estuve muy conforme con el resultado del trabajo. Nunca fue estrictamente a tres manos, porque fue más bien entre Rodrigo y yo, y después al final entró Gaby a darle un cierre al guión. Genial. Oye, bueno, y dentro de esta historia también podemos ver a este personaje que va pasando por muchas cosas en particular. Desde mi perspectiva, como que en primera instancia lo visualicé como el viaje por encontrar lo que uno quiere, o conocerse, o saber qué hacer en el futuro, por ejemplo. Pero este personaje en particular parece cargar con una frustración todo el tiempo. ¿Nos podrías contar un poco sobre esta particularidad del protagonista de la historia? Bueno, sí, hay algo, o sea, para mí el gran objetivo sería si la película narra más de una cosa, digamos, ¿no? Y creo que, digamos, superficialmente, no porque sea banal, digamos, narra la historia de un viaje, una persona, y que en ese viaje tiene una serie de conflictos, de peripecias, de cuestiones como que le roban su teléfono, la charla que iba a dar no está tomada en la universidad, entonces no la puede dar. Gracias a eso, gracias a toda peripecia, produce un giro y ese giro le hace conocer a nuevas personas, oportunidades. Pero a la vez, a mí lo que me interesaba narrar era un poco la vida de un tipo de unos 40 años que trabaja, él es arquitecto, trabaja con su suegro,
por ende pareciera no ser un trabajo que, digamos, se lo ganó, por así decir, por sus méritos X, o al menos no pareciera estar dentro de sus objetivos. La clase con la cual empieza la película, él es profesor, no pareciera ser tampoco de las mejores clases que uno ha escuchado, más bien todo lo contrario. Y es una persona, digámoslo así, de alguna forma, con una crisis de la mediana edad, donde no es joven, tampoco es viejo, donde pareciera un poco también, o a mí me interesaba también trasladarle algunos de los problemas contemporáneos que creo que nos interpelan como hombres en esta sociedad, donde en general tenemos que ocultar nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros temores, nuestros llantos, tenemos que en general cargar con esa especie de poder que nos da el patriarcado, digamos, de saberlo todo, de estar diciéndole a los demás lo que tienen que hacer, de menospreciar las opiniones, especialmente de las mujeres o de quien sea, y rodeé al personaje de justamente un montón de, tanto hombres como mujeres, de personajes muy fuertes. Su propia compañera acá en Argentina, cuando conoce allá, se reencuentra con un viejo amigo chileno con el que habían estudiado. Es una persona que parece tener más o menos muy claro cuál es su futuro económico, una persona que, digamos, que piensa la profesión de arquitectura desde como simplemente un lugar donde ganar dinero y parece lograrlo. Y bueno, lo que uno puede ir dilucidando es que es un personaje que quiere escribir un libro, pero nunca puede, no le dedica el tiempo, no se sabe si no le sale, no está frustrado. Eh, pero pareciera ser que es lo que le gusta, ¿no? Y un poco creo yo que, bueno, creo que con la pandemia aún más, y es un poco cuestionarse qué es lo que uno está haciendo, para qué, por qué razón, eh, y de alguna forma era esa la, sí, frustración o estado de ánimo muy este, poco estable, digamos, del personaje. Mientras está cargando con la noticia de que va a ser padre, con lo cual es una persona inestable con uno mismo, agregarle que va a tener que, digamos, de alguna manera lidiar con un tercero, que un poco es responsabilidad propia, acrecenta un poco las sospechas sobre uno mismo, ¿no? Completamente. Eh, Oye, bueno, ya que tocaste un poco ese tema, eh, me gustaría preguntar también cuáles fueron tus referencias, porque para mí por lo menos fue inevitable en este discurso que le da el doctor después de ya como que ya no puede con él mismo y le ofrece entre las pastillas o aprender a lidiar con sus propios problemas. Y el discurso que da me recordó un poco al Club de la Pelea con todo esto de que compramos cosas que no necesitamos, que es un poco un discurso similar. Y de ahí como que me nace la pregunta de preguntarte cuáles fueron tus referencias cinematográficas para esta película. Mira, un poco los procesos de escritura son tan largos que fueron variando y fueron, yo intenté que fueran lo más múltiples posibles. De hecho, eh, muchas referencias que me mencionaron eran películas que a mí no se me habían ocurrido o que no recordaba o que ni siquiera había visto o las había visto y no las tenía para nada en la memoria, como Rush Hour de Scorsese, donde todo también sucede en una cantidad de tiempo muy breve, como acá, y naturalmente hay una situación ligeramente parecida en términos de trama. También me mencionaron en algún momento a Woody Allen. Eh, sí, no había pensado para nada en el Club de la Pelea como una posible referencia. Ese diálogo puntualmente es un diálogo que escribió Medina. Él tiene como una especie de cosa medio anarco, capitalista, podríamos decir, en general, le gusta polemizar y preguntarse sobre qué hacemos en este mundo y llevarlo a fondo.
a mí lo que me interesaba sobre todo el humor que puede producir ese contraste, donde se supone que el médico es el que debería imponernos como ciertas formas de curarnos a través de enchufar los medicamentos y solucionarnos así la vida, y acá en todo caso lo que nos hace es la pregunta contraria, ¿no? Y después diría que más que todo las referencias que yo tenía era tratar de no parecerme a ciertas referencias que podían ser más obvias en un sentido. Pero también a veces mencionaron, no sé, a Nanni Moretti, y ahí como que yo sentía que había algo donde me sentía más afín. Si bien Nanni Moretti es el mismo, no, o sea, no es que la película sea autobiográfica, etc. Pero quizás hay algo de ese personaje, si se quiere, a diferencia de Woody Allen, donde de alguna manera creo que son temas bastante universales en un sentido, pero en Nanni Moretti también le veo, más allá de que es Italia y otra realidad, con la Argentina, bueno, hay bastantes conexiones, pero hay algo más de la precariedad, ¿no? De cierta, de la realidad urbana, de la realidad política en la que se vive, insisto, salvando las distancias de que Italia es un país del primer mundo, ¿no? Pero eh, hay algo de eso que me interesa, y, por ejemplo, un cineasta que naturalmente uno no podría ver directamente o explícitamente, que a mí siempre me fascinó, y por eso en parte también Valparaíso para mí es una referencia, es Raúl Ruiz, eh, que, que de alguna manera hay algo en esa irreverencia, en ese humor, en el caso de Ruiz creo que más rupturista en general, pero que está ahí dando vuelta a ese vínculo con, bueno, un poco con los fantasmas de qué es una sociedad, que tiene que ver un poco también con la impresión desde la Argentina de qué es Chile, o qué era Chile, diría, porque Chile desde ese momento, la película fue filmada en el 2018, hasta hoy ha cambiado mucho Chile. Hay un nuevo Chile, podríamos decir. Y de esta idea de que era el ejemplo a seguir desde el punto de vista económico, ¿no? Desde la perspectiva argentina, ¿no? Donde la estabilidad y el progreso, en fin, y un poco eso también para mí era parte de esta idea de referenciar, no tanto cinéfila, de forma cinéfila, pero sí la idea de poder pensarlo en un contexto de lo real, digamos, ¿no? Más allá bueno, de que está todo un poco exagerado en el personaje, por ejemplo, de que interpreta Goich. O también me pasa lo mismo con la toma de los estudiantes, donde a mí me deja como, me produce alivio que eso haya quedado en la película, dando cuenta de un estado de situación, digámoslo así, pre, pre-revolucionario, por decirlo de alguna forma. ¿Y cuál fue la importancia para ti, ya que mencionaste a Woody Allen, esto de ver como un personaje masculino que va contando su historia, que también va con un humor distinto al que estamos acostumbrados a ver? No es como el chiste y todos nos reímos, o le Ujú. pegó y todos nos reímos, sino que va como un poco más allá, incluso de esa misma precariedad o frustración del personaje. ¿Cuál era la importancia para ti como director y como guionista el representar ese tipo de humor en esta película? Bueno, a mí las películas que a mí me gustan de humor en general, el humor no entra a través del absurdo o del gag por el gag mismo. Eh, yo con el protagonista, Esteban Menes, él trabaja mucho humor, y era la primera vez que actuaba en algo que no escribía él, digamos que había actuado pequeñas cositas, pero que era el protagonista de una película. Entonces, una de las cosas que yo siempre le decía, y creo que él logró todavía hacerlo mejor que lo que a mí se me ocurría, era como, estaban muy claros, creo yo, cuáles eran los conflictos múltiples que tenía el personaje, externos e internos. Pero lo que yo quería era tratar de que la intensidad de cómo eso se viera, llevarlo al
al mínimo de volumen, digamos, que no estuviera ahí exaltado ni las cosas demasiado explícitas de alguna forma. Era suficiente todo lo que le estaba pasando. Y a la vez también quería que pudiera generar el personaje empatía en algún momento, ganas de matarlo en otro momento, tristeza en otro momento, patetismo en otro momento, hartazgo, en fin, un poco que no se generara un vínculo continuamente idéntico de identificación o no con el personaje, que pudiera uno identificarse por momentos y por momentos más bien todo lo contrario, en la complejidad. Y en ese sentido, para mí, genera cierto grado de humor, hasta cierto suspense, etc. Sí, completamente, ¿no? Y lo bueno es que queda súper bien logrado en la película, así que felicitaciones por eso, porque es difícil, no es como el gag, claro, es un humor mucho más difícil de llevar a cabo y que funcione, y en este caso funciona increíble. Oye, nos Bueno, quedan gracias. pocos minutos, así que me gustaría preguntarte, ¿cuál fue tu mayor desafío como director en esta película y qué fue lo más divertido de filmarla? Bueno, creo que en medio es lo mismo, que es muy difícil, bueno, salvo que uno tenga mucha plata, pero es muy difícil filmar en aeropuertos. Eh, y todas las locaciones de la película son reales, salvo el aeropuerto, que el de Argentina pudimos filmar afuera y adentro un lugarcito que conseguimos muy robado, digamos, apurándonos, etc. Eh, y así todo fue muy caro lograrlo. Y en Chile no fue imposible. No me acuerdo si era ni siquiera exclusivamente por un tema económico, creo que un tema de complejidad de logístico. Y entonces tuvimos que crear un aeropuerto. Yo, en general, el resto de las películas que hice eran películas muy pequeñas, casi donde trabajaba yo solo. Esta es la película no solo más grande en un sentido de producción, sino también que yo aposté digamos, un relato medianamente convencional, donde se pudiera seguir un hilo. Entonces era importante que el personaje esté dentro de un aeropuerto, es el lugar donde él pierde la valija. Y bueno, y se construyó de cero. El lugar era un hangar vacío, ahí al lado del puerto, eh, digamos, cerca de donde sale el trencito que va por ahí por al lado de la costa de Valpo. Eh, y bueno, de cero se construyó eso y había, no sé, 60, 70 extras, no sé, para mí era directamente Premier League, o sea, y a la vez era algo donde, por supuesto, yo nunca había tenido tantos ojos mirando lo que hiciera o dejara de hacer o lo que dijera, etcétera, y me acuerdo que como una de las cosas que primero hice fue compartimentar, las asistentes de dirección, ustedes encárguense de todas las personas, yo me encargo con suerte del protagonista. Eh, y después, bueno, el despliegue que hubo de dirección de arte, etcétera, que en general, digo, no, cada vez que pregunté, che, ¿te diste cuenta que el aeropuerto era falso? Nadie se dio, o sea, que nadie se dio cuenta. Entonces eso también para mí fue como un logro y un desafío y fue muy divertido, además. Porque tampoco era tan difícil, o sea, no podía salir tan mal, era realmente algo sencillo. Y entonces disfrutaba ese momento como uno tiene esas oportunidades que a veces cuando estudia se las imagina y dice qué pasaré al día que tenga mucha gente a cargo de alguna manera. Así que fue muy lindo y muy lindo el resultado, creo. Sí, yo tampoco me di cuenta que era falso, así Qué que bueno, buenísimo. bien. Oye, bueno, la película tiene un reparto increíble. Esteban Menis de Argentina, Manuela Martelli y Alejandro Goich, que son un par de actorazos chilenos también. Para cerrar, la película estrena el 7 de julio, así que me gustaría dejarte la cámara solo para ti, para que invite a la gente a asistir a los cines y ver de la noche a la mañana. Bueno, gracias. Les invito, por supuesto. Ojalá la pueden ver. Es una película que le debe mucho, o quizás todo, a Chile y era imprescindible poder lograr estrenarla en el cine como tiene que ser.
y ojalá que puedan ir todas las personas que participaron, no solo en el equipo técnico, sino que mucha gente de Valpo participó en la película y espero que puedan ir al cine a verla y en todo el país también. Después de la conferencia me ofrecieron adelantar el viaje a Chile. Pero esto es en Valparaíso, es que es una ciudad que me gustaría conocer. No, no te escuché nada de lo que dijiste, es algo. Bueno, después te explico. Estoy con un atraso. ¿En serio? Sí, Dame sí. este y este. Ah, bueno, dale. Sí, Sí, dame. se quedan tranquilos. Sí, está dame bien. dos, dame dos. Bueno, Dale, dame dos. dale, estos dos. Sí, sí, esos dos. Este también, este también. ¿A vos te parece que me vaya de viaje justo ahora con esta noticia? No, dale, no seas pelotudo, es importante para vos, ¿o no? Me perdieron la valija. ¿Alguna recompensa? Puede tomarse un café. ¿Un café? Sí. ¿No como un poco a poco? ¿Quieres una puntita? ¿Una qué? Una puntita. ¿Qué es eso? Una puntita de cocaína. No. Les quería decir que yo ya estoy acá en Valparaíso, ¿eh? Hola, mi amor, soy yo. Bueno, nada, no te preocupes, me robaron el celular. Estoy buscando a dos chicas que ellas me invitaron a dar una charla sobre arquitectura estructural. Ni idea. Desde que llegué no me pararon de pasar cosas, estoy como maldito. Pero la puta que los parió. Hay un terremoto, che, ¿qué hacemos? Si quieres te puedes quedar en mi casa, ¿eh? No te quiero molestar. No me molesta para nada. Además, no estoy nunca. Tú, Ignacio Roma, ¿eres un hombre feliz? Supongo que estoy en esa, ¿no?